Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. La Coordinación de Vinculación Institucional agradece a todos los asistentes. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a la sesión del día de hoy sobre el cáncer en la mujer. Les platicaré un poquito de la amplia experiencia que tiene el doctor. Él cuenta con un diplomado en biología molecular, un posgrado de alta especialidad en medicina translacional en oncología, es especialista en oncología médica, también es miembro del comité editorial de la revista Actualidades e Innovaciones en Oncología. Fue director médico del COI, que es el Centro Oncológico Internacional. Actualmente es profesor adjunto del curso de alta especialidad en mama en el INCAN. También es miembro del Southwest Oncology Group. Es vocal en el Comité de Investigación en el Instituto Mexicano de Educación Médica e Investigación Clínica. Es médico adscrito a la Clínica de Tumores Mamarios de aquí del INCAN. Es fundador y jefe de oncología en el Hospital HMG de Coyoacán y pues cuenta con muchas publicaciones en revistas indexadas, así como capítulos de libros. Pues como verán, tiene mucha experiencia, así que por favor, les voy a pedir que nos hagan muchas preguntas para que al finalizar el doctor no las pueda resolver. Y pues para no restarle tiempo a su ponencia, doctor, muchísimas gracias a todos y a usted por aceptar nuestra invitación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es para mí un gusto estar con ustedes y tratar de hablar de cáncer en la mujer en estas fechas es especialmente un gran reto y espero que podamos cumplirlo de la mejor manera posible. Esto en el entendido de que hablar de cáncer en la mujer, pues sería hablar de muchos tumores al mismo tiempo y no hablar tal vez muy bien de cada uno de estos. Entonces, lo que quiero hacer es darles un contexto general de cómo se comporta el cáncer en el género femenino y obviamente hablar de las dos principales neoplasias en México, porque en el mundo la segunda es un tumor de endometrio, pero en México especialmente la segunda neoplasia es el cáncer cervicuterino. Entonces vamos a hablar de los dos principales, mama y cervicuterino en nuestra población. Y entrando en este sentido, me gustaría hacer, con todo respeto, esta ejemplificación de que al final del día somos una especie y en ese sentido pertenecemos a la especie del Homo sapiens o del hombre en el estricto sentido. Desde el punto de vista evolutivo, nosotros en nuestros antepasados está aparentemente esa piedra angular que es justo esta foto del Australopithecus, que es la afarensis, como fue llamada Lucy. Lucy fue el primer antecesor nuestro a lo que hoy nos conocemos, que se demostró que fue la primera que pudo caminar, que anduvo en sus dos patas traseras. Lucy especialmente vivió hace 3.200 millones de años, medía 1,10 m, pesaba 27 kilos, murió a los 20 años y está demostrado, de acuerdo al análisis de sus restos óseos, que por lo menos tuvo un hijo. Y en este sentido, Lucy fue la piedra angular, digámoslo así, de cuando nos movíamos en cuatro pies a cuando ya anduvimos de pie. Y ella fue justo esta primera transición a lo que hoy conocemos como el hombre en bipedestación, en este caso, bueno, el género femenino en bipedestación. Y desde el punto de vista evolutivo, dejé la representación hasta aquí, hasta en el trabajo día a día, y hoy mucho del trabajo día a día es estar frente a una computadora, pero se habla incluso en el futuro en donde ya podamos tener partes no humanas, incluso robóticas, y en las expectativas de hasta dónde podríamos evolucionar, hasta poder llegar a ser hologramas de personas como una expectativa o una predicción de hasta dónde podría llevar la evolución de la especie en general. En este sentido, al ser parte de este ecosistema como especie, estamos concebidos
para nacer, crecer, reproducirnos, envejecer y finalmente morir. Hoy ninguna especie en nuestro planeta es, desde el punto de vista evolutivo, inmortal. Todas tenemos un tiempo de vida y en este sentido es como vamos enriqueciendo nuestros genes y nuestros genes son los que a su vez van dando esta pauta y adquiriendo el proceso evolutivo para lo cual nacimos para evolucionar como especie, por un lado, y por el otro lado, como personas, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental y desde el punto de vista emocional. Para eso nacimos estrictamente hablando de una especie. Sin embargo, no somos la única especie que hay hoy dentro de nuestro planeta y somos parte justo del ecosistema global, tal vez como especie dominante, porque pensamos, porque podemos hacer muchas cosas por la capacidad creativa que tiene nuestra mente, pero pues al final del día somos parte del ecosistema del globo terráqueo. En este sentido, ¿cómo está México hablando de cáncer específicamente hablando? Estos son los datos de Globocan del año 2020, que es lo más reciente registrado. En el género femenino, en la mujer, vemos que el tumor más frecuente por incidencia, pues es el cáncer de mama, en donde hablamos de 40 casos por cada 100,000 habitantes. El segundo tumor más frecuente es el cérvico-uterino, como lo vemos aquí en Globocan, con 12.6 casos por cada 100,000, y ahí pegado está la tiroides con 16 casos también. Desde el punto de vista mortalidad, ¿nos ayudan cerrando sus micrófonos, porfa? Gracias. Desde el punto de vista mortalidad, tenemos que el tumor más frecuente en el género femenino, pues es, en cuanto a mortalidad, el cáncer de mama. Esto por una alta incidencia y afortunadamente una baja mortalidad, pero por el volumen se queda en el número 1 en mortalidad en el género femenino. De total de nuestra población de 128 millones de mexicanos para este año, se habla de 200,000 casos de diagnóstico de cáncer al año en México, con más o menos 90,000 casos de fallecimientos al año. Mama específicamente, que es el más frecuente, representa 16,000 defunciones por año en nuestro país. Y se habla también de una prevalencia. Estos son los casos que ya están diagnosticados y tratados, que están alrededor de 500,000 en nuestro país en cuanto a prevalencia. Otro dato muy importante, que lo tomé de una publicación del Organismo Mundial de la Salud, hecha el mes pasado, en donde ellos ya se atreven a decir que el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo, que en el año 2020 se atribuyeron 10 millones de defunciones a nivel mundial por esta causa. Ellos nos lo dicen así: 1 de cada 6 muertes es derivada de cáncer. Nos dicen también que los tipos más frecuentes son mama, pulmón, colon y recto y la próstata, en cuanto a los tumores más frecuentes diagnosticados a nivel mundial. Y también es muy importante este tercer párrafo, donde nos dicen que 1/3 de las muertes por el cáncer se deben al consumo del tabaco, un elevado índice de masa corporal, consumo elevado de alcohol, baja ingesta de frutas y verduras y la falta de actividad física. Estos como los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer, dichos por la Organización Mundial de la Salud en forma general. Y en este sentido, ¿cómo se comporta la enfermedad? Y estos son reportes globales de cómo se comporta, por ejemplo, el más frecuente, que es cáncer de mama, en cuanto a diagnóstico y etapas al momento del diagnóstico. Vemos que México cae dentro de los países de ingresos medios, en donde en la columna azul tenemos etapas clínicas 1, que anda un poquito arriba del 10%,
De acuerdo a los datos del instituto que tenemos registrados y publicados, está alrededor del 13%. Observen que las etapas 2 y 3 están alrededor de un 35% y las etapas clínicas 4 un poquito abajo del 10%. Esto es lo que tenemos publicado y así es como se comporta mama en México. La otra parte que quiero que revisemos es cómo se desarrolla una enfermedad maligna. Esto es un ejemplo general y perfectamente organizado para que podamos entender este proceso. Sin embargo, desde el punto de vista biológico, no siempre se respeta todos y cada uno de los pasos y ahí es donde a veces no nos cuadra como una enfermedad tal vez muy chiquita da muchas metástasis o una enfermedad muy grande tiene cero metástasis o incluso es un tumor in situ. Son de esas cosas que hoy no podemos explicar. Sin embargo, para entender cómo se gesta la palabra o una enfermedad maligna, para poder asignarle la palabra cáncer, hagan caso a esto que les voy a explicar paso por paso, aunque también sepan que en la realidad puede que no sea siempre así. Todas nuestras partes en nuestro cuerpo están cubiertas por un epitelio. La piel es un epitelio. La mucosa de la boca es un epitelio. Y así todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces, un epitelio es justo esta barrera de células que tiene una cosa que se llama la membrana basal. La membrana basal es donde estas células están adheridas y es justo lo que nos da esa estructura. Cuando dentro del epitelio las células pierden el equilibrio y se malignizan, se genera un tumor, que es el tumor in situ. Esto es lo más chiquito y lo más temprano de cómo puede ser diagnosticado un cáncer. Cuando este tumor in situ rompe la membrana basal, ya se considera un carcinoma invasor. Esto ya es un cáncer invasor, que puede ir desde micras o milímetros hasta centímetros. Estas células, una vez que llegan al tejido debajo de la membrana basal, tienen o pierden la capacidad de estar pegadas o adheridas, se transportan dentro de los tejidos hasta llegar a los vasos sanguíneos. También tienen la capacidad de separar las células que forman la pared de los vasos sanguíneos y poder penetrar hasta llegar al componente circulatorio. Una vez que llegan al componente circulatorio, estas células salen y viajan a través de la sangre. En general, más del 80% de estas células dentro de la sangre son identificadas por nuestro sistema inmune o nuestras defensas y a su vez son atacadas y destruidas para poder contener la propagación de la enfermedad. Sin embargo, existe una cosa que se llama el nicho. ¿Cuál es el nicho? Es el tejido que está propenso a recibir estas células que andan circulando y donde pueden generar un implante o una metástasis. Y este nicho metastásico tiene todas las condiciones necesarias para que ahí puedan implantarse y ahí puedan crecer. De tal forma que las células, cuando escapan o evaden al sistema inmune, llegan a un órgano blanco. Cada tumor tiene un órgano blanco o es el sitio donde de preferencia hace metástasis y se sale del torrente circulatorio y se implanta en este nuevo órgano. Este nuevo órgano puede ser un hueso, puede ser el pulmón, puede ser el hígado, puede ser el mismo cerebro, que son los sitios más frecuentes a donde los tumores viajan y se implantan. Una vez que llegan, generan los vasos sanguíneos y todos los elementos necesarios para tener vasos sanguíneos nuevos que le lleven nutrientes, pero al mismo tiempo que le permitan seguir escapándose y viajando a distancia. Así es como comprenderíamos la génesis del tumor y la propagación del tumor. Muchas veces esto no se puede explicar tan secuencialmente como lo acabamos de hacer, pero así entiéndanlo y vamos a tener una idea general bastante buena y bastante clara cómo es esto. Para poder hacer reducción de riesgos de cáncer, específicamente hablando, la Organización Mundial de la Salud nos da todas estas recomendaciones. Esto es, no consumo de alcohol, mantener un peso adecuado, esto es,
no sobrepeso, no obesidad, que la alimentación sea saludable, que incluya frutas y hortalizas, realizar actividad física con regularidad. Aquí hay un tema, ¿cuánto es? Lo real es que entre más ejercicio se haga y de mejor calidad, es mucho mayor el impacto en beneficio de nuestra salud. Evitar o reducir el consumo de alcohol, vacunarse contra el virus del papiloma humano o contra la hepatitis B en caso de que se tenga infección, o todas las niñas y niños en edades tempranas que hoy en México son candidatos a la vacunación. O incluso también hombres y mujeres de menos de 45 años serían personas candidatas a la vacunación para el virus del papiloma humano. Evitar la radiación ultravioleta, predominantemente por la exposición solar, que es la forma más frecuente en cómo esto se da, y a través de los aparatos de bronceado artificial, y hoy les podría decir incluso para las uñas que se están utilizando luz ultravioleta para secar y darles fortaleza a estos plásticos. El uso seguro y adecuado de las radiaciones, sobre todo en personal de salud, esto es, darles los equipos de protección y de monitorización de dosis para que trabajen en un ambiente seguro, minimizar la exposición ocupacional a las radiaciones ionizantes y, bueno, reducir la exposición a la contaminación del aire, sobre todo el radón, que es un gas radioactivo que se considera es derivado de la descomposición del uranio y que puede acumularse en edificios tanto públicos como de escuelas, como de casas, y que puede darnos esta exposición por contaminación. Y estas son las recomendaciones generales que nos da la Organización Mundial de la Salud. Para el cáncer de mama, ¿qué tenemos hoy justo en nuestro país? Esto es algo muy importante también que vale la pena que tengamos perfectamente claro. Si hablamos de cáncer, llámese como se llame el nombre que hoy podamos ponerle a esta palabra en forma adicional, no importa lo que sea, las poblaciones son heterogéneas. ¿Esto qué implica? Que tenemos que clasificar a los pacientes basados en la etapa de la enfermedad que están padeciendo, llámese como se llame. Y cada etapa tiene una secuencia y o un orden de tratamiento, pero también algunos medicamentos solo se pueden utilizar en ciertas etapas, ya sea etapas tempranas o etapas de enfermedad metastásica. Eso es la primera división que tenemos que hacer, separar a los pacientes por etapa al momento del diagnóstico. Y la otra es de acuerdo a la biología de la enfermedad. ¿Esto qué es? Vamos a revisar, por ejemplo, pulmón. El cáncer de pulmón en una enfermedad avanzada, tenemos que hacer una corrida de mutaciones para determinar cuál es la mutación que este paciente tiene y basado en eso podemos dar el tratamiento correspondiente de acuerdo a la mutación que presenta. Un problema de mama también implica no hacer las mutaciones propiamente, pero sí hacer la inmunohistoquímica, la cual nos va a permitir clasificar a los tumores dentro de los 5 principales tipos que hay, que son luminales A y luminales B, que dependen del estímulo hormonal. El A es más sensible, el B es menos sensible. El B tiene un subtipo que además trae el HER positivo, el cual conocemos como el triple positivo, el subtipo solo HER positivo y el que es negativo a todo, que se llama triple negativo. Que este a su vez, si lo estudiamos molecularmente, tiene diferentes subtipos que están hoy reportados hasta 6, 7 subtipos solo del triple negativo. Entonces, tenemos que hacer una clasificación y adecuación lo más completa posible basado en etapa y basado en perfil molecular o biológico, que sería la palabra más adecuada, de el tumor que estemos hablando, independientemente del que sea. Hoy tenemos más informaciones con algunos, otros tumores todavía no hemos avanzado mucho en el conocimiento de los mismos, sin embargo, cada vez hay más información en donde vamos a virar a este tipo de abordaje. Cáncer de colon es uno que teníamos dos mutaciones conocidas. Hoy cáncer de colon también se está enriqueciendo a su vez que vamos identificando más subtipos y tenemos la herramienta de tratamiento
para cada uno de estos subtipos. ¿Qué hay en México? En México, para prevenir justo el cáncer de mama en nuestras mujeres, se implementó el programa de prevención y control del cáncer en la mujer. Esto fue en el periodo del 2013 al 2018. Y aquí la sugerencia era hacer cambios en el estilo de vida, buscando acceso a la información y que sea información de calidad, que se tuvieran prácticas de autocuidado, esto es, a través del mejoramiento de los servicios públicos. Llámese el acceso a la mastografía y a las herramientas de diagnóstico temprano. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aunque se ha hecho por varios años este abordaje de buscar el diagnóstico temprano a través de tócate, a través de explórate, a través de hazte tu mastografía con ultrasonido, lamentablemente en nuestra población no ha impactado en forma positiva en reducir la mortalidad por cáncer. Al contrario, se ha mantenido prácticamente igual si lo haces versus si no haces este tipo de prevención, lo cual específicamente nos abre la puerta para poder reflexionar y pensar qué sí estamos haciendo bien y o qué no estamos haciendo bien. Por eso, estas medidas de prevención globales o mundiales no están teniendo hoy un impacto en nuestra población. Y estos pueden estar derivados de múltiples factores, que seguimos con un mal acceso, que la calidad del acceso no es la adecuada, llámese en los equipos, llámese en el personal de diagnóstico, llámese incluso en el personal que tiene que buscar a las pacientes en caso de que algo salga mal y que a pesar de que encuentran algo mal, no la pueden localizar o no la pueden encontrar, que la paciente una vez diagnosticada sigue tardando mucho en llegar al sistema de salud en donde va a ser abordada desde el punto de vista diagnóstico y abordada desde el punto de vista tratamiento. Entonces, son múltiples factores que hay que considerar para poder definir por qué no estamos haciendo este efecto positivo con estas estrategias que sí funcionan en otros lados. El otro punto es fortalecer la salud predominantemente sexual y reproductiva de las mujeres. Esto es a través de la prevención, tamizaje, diagnóstico, en cuanto también a referencia y a tratamiento. Esto tiene que ver más predominantemente con nuestro segundo tumor, que es el cáncer cervicuterino, y la relación que éste tiene a su vez con el virus del papiloma humano. De aquí que, basado en esto, México, y tomado en lo que la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho, pues también nos dice que tenemos que modificar las conductas de riesgo. Bajarle el tabaco, bajarle el alcohol, tener interacción sexual predominantemente con protección, predominantemente métodos de barrera, buscar la lactancia prolongada para reducir el riesgo de cáncer de mama, hacer una actividad física regular, lo que les comentaba hace un momento, entre más tiempo y mejor calidad tenga esta actividad física, mejor control en cuanto a reducción de riesgo vamos a tener en nuestra salud. El control de peso, que esto es algo muy importante, lo voy a dejar para diapositivas futuras, que es algo real y que está reportado en nuestra población. En el instituto, en la publicación de 2016 de la experiencia de Seguro Popular, se demostró que entre sobrepeso y obesidad grado 1 está prácticamente el 60 al 70% de nuestras pacientes, lo que implica que sí tenemos un problema de salud pública con el control de peso. No tenemos duda de esto. Evitar el exceso en el consumo del alcohol, evitar el uso de los estrógenos u hormonales. Esto también es algo interesante e importante. Parte de esto, el consumo de hormonales es parte de la salud reproductiva de la mujer y que se utilizan en forma cotidiana como métodos anticonceptivos. También el uso de las hormonales son muy importantes cuando viene la menopausia y vienen todos los síntomas derivados de la menopausia, en el cual el tratamiento muchas veces es dar sustitución hormonal para aminorar estos síntomas y retrasar la aparición de otros, como es la pérdida de la salud ósea, la osteoporosis y la osteopenia. De esta forma lo retrasas. Sin embargo,
está demostrado que por cada 5 años de consumo de hormonales, el riesgo, especialmente de mama, se incrementa alrededor de un 25%. De ahí mucha la recomendación en general de los oncólogos es usar hormonales, pero el menor tiempo posible para no incrementar los riesgos de padecer cáncer. Y obviamente evitar la exposición excesiva a la radiación. Dentro de los factores de riesgo para cáncer de mama, que es justo lo que estamos hablando, uno de los más altos es la radiación a la pared torácica o al área de los senos. Esto antes se realizaba con mucha mayor frecuencia para enfermedades incluso infecciosas de la piel y o enfermedades benignas de la piel, lo cual hoy ya no se hace. Sin embargo, es parte de las recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta. Esto es parte de lo que les comentaba de la obesidad en México. Esto es de lo más grande reportado con muchos pacientes. Y como vemos, en el género femenino, especialmente el sobrepeso en naranja, la obesidad grado 1 en verde, la obesidad grado 2 en azul y la obesidad mórbida o grado 3 en rojo, representan un problema que tiene que ver con el 73% de nuestra población. Esto es, el 73% tiene un problema de peso. Afortunadamente, ya hablando de obesidad grado 1, grado 2 y grado 3, solamente está el 37%, pero es prácticamente en espejo versus un 35% que ya tiene problema de sobrepeso. Entonces, en este sentido, sí tenemos un problema como país. Si revisamos rápidamente cómo se comporta en los hombres, vemos que es también muy parecido, va muy de la mano. 42% sobrepeso, obesidad grado 1, 2 y 3 está en el 27% para un total de prácticamente el 70%. Esto es en el género masculino. Si hablamos de cómo se comporta el sobrepeso en las diferentes regiones del país, llámese norte, centro, Ciudad de México y sur, vemos también cómo el sobrepeso está prácticamente en el 40% de nuestra población. Y el problema de obesidad grado 1, 2 y 3 representa un 30%. Si revisamos cuál es la diferencia entre los escenarios rural y urbano, vemos que el sobrepeso se comporta igual y la obesidad hay una discreta diferencia de un 73 versus un 66%, en donde hay más obesidad en el entorno urbano. Si hablamos de cómo se comporta basado en los ingresos, si son personas de ingresos bajos, medios o altos, vemos que el sobrepeso también está prácticamente igual y solamente la obesidad grado 1, 2 y 3 hay un poquito más en personas de ingreso medio e ingreso alto versus las personas de bajos ingresos que tienen menos obesidad. La otra que también es importante es observar el consumo de alcohol, en donde en general observamos cómo para el año 2000, 2006 y 2012, que es hasta donde se dio este reporte, el consumo de alcohol se incrementó desde un 56% hasta un 68%, y que el consumo de alcohol en nuestras mujeres pasó de un 24% a un 43%, lo cual, como veíamos, es un factor de riesgo para múltiples padecimientos. Y en este sentido, pues es algo que sí vale la pena reflexionar y tomar en cuenta. La otra, el uso de métodos anticonceptivos en cuanto a relaciones sexuales, también vemos cómo afortunadamente se ha venido incrementando la protección, pero llama la atención que cuando vemos nosotros la barra en naranja, vemos cómo tanto en nuestras mujeres jóvenes de entre 15 y 19 años, 20, 29, 30, 34 o más de 35 años, no utilizan un método para no embarazarse y como vemos, se viene incrementando basado en la edad o en el grupo etario de nuestras pacientes. Y que al revés, por ejemplo, el uso del método de barrera, específicamente el condón o preservativo, es mucho más frecuente que lo utilicen nuestras mujeres jóvenes versus nuestras mujeres del grupo de edad de más de 35 años, en donde hay un descenso de frecuencia de uso del 47% al 14%. Y esto tiene que ver mucho predominantemente con la infección del virus del papiloma humano
y el riesgo de cáncer cervicuterino. También un punto importante a reflexionar. Hablando específicamente de tamizaje de cáncer de mama, ¿cómo está en nuestro país lo reportado? Hasta el 2015 había en nuestro país 1,138 mastógrafos, de los cuales el 39% está en la Secretaría de Salud a nivel público y el 31% corresponde a mastógrafos de nivel privado. Diferentes gabinetes, diferentes hospitales privados que tienen sus equipos de mastografía. Y si vemos en el resto de los servicios de salud de nuestro país, el IMSS tiene el 17%, el ISSSTE el 7% y todos los demás están alrededor del 1%. De tal forma que en la Secretaría de Salud hay 445 mastógrafos, en el IMSS 197, en el ISSSTE solamente 84, y a nivel privados y organizaciones no gubernamentales hablamos también de alrededor de 412 mastógrafos. Esto es un punto también importante y que se tiene que buscar un mejor acceso. Si nosotros hablamos de mastógrafos por estado, vemos también cómo en este censo el grueso de mastógrafos, 65 están dentro del área de la Ciudad de México y en el Estado de México hablamos de 28. En tercer lugar está Jalisco, que tiene registrados hasta este momento 27 mastógrafos y el resto vemos cómo va en línea descendente hasta Nayarit y Baja California Sur, que son los que menos mastógrafos hay en estos estados, en donde solamente se cuenta con 3 hasta este año de 2015. Cambiando un poquito de tema, vamos a hablar ahora del cáncer cervicuterino, el cual tiene justo estas consideraciones que hablamos un poquito en la otra diapositiva, en donde tiene que ver mucho con la prevención. Y si hablamos de epidemiología en México, ¿qué tenemos del cáncer cervicuterino? El cáncer cervicuterino hasta el año 2005 fue el cáncer más frecuentemente diagnosticado en nuestro país, en donde, gracias a las recomendaciones y a las implementaciones de políticas públicas, a través de la realización del Papa Nicolau, se logró reducir, como ustedes pueden ver aquí en azul, el pico máximo de diagnóstico de cáncer cervicuterino se realizó por ahí de la década de los 90, en donde se diagnosticaban alrededor de 16 pacientes por cada 100,000 habitantes. Esta curva se invierte porque mama, como vemos en las últimas décadas, ha venido hacia arriba en cuanto al número de diagnósticos. Hoy hablamos de 40, hasta 2005, si hacemos esta reflexión, hablábamos de más o menos 8 o 9 pacientes por cada 100,000. Hoy estamos hablando de 40, basados en números de 2020. En este momento hablábamos de prácticamente 9 casos por cada 100,000. Aquí es donde se invierte la curva y el cáncer cervicuterino cae al segundo lugar y mama rebasa a cervicuterino y se convierte en la neoplasia número 1 y 2 de nuestro país. Considerando lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, las infecciones oncogénicas son la principal o son de las principales causas de cáncer. Y si nosotros vemos este párrafo, nos dice que representan hasta el 30% de los casos. Esto es, si nosotros hacemos una buena prevención de hepatitis y de virus de papiloma humano, podemos reducir hasta un 30% las veces los diagnósticos de cáncer. Específicamente, recordemos que la hepatitis está en relación con cirrosis y en forma secundaria un hepatocarcinoma, y el virus del papiloma humano pues es la principal causa o factor de riesgo para el cáncer cervicuterino, pero también hablamos de otros tipos de tumores favorecidos por este virus. Llámese cavidad oral, llámese también vagina, llámese vulva. En el caso de hombre, hablamos también de cáncer de ano y cáncer de pene. Todos estos en relación a el virus del papiloma humano. ¿Cómo se ha tratado de reducir
pico, digámoslo así, de tumores por el virus del papiloma, sin duda alguna, con la vacunación. La vacunación, sobre todo si se hace en nuestras niñas antes que tienen inicio de actividad sexual, la efectividad de la misma ronda alrededor del 96%. Por lo tanto, podríamos incluso erradicar este tipo de tumores si hacemos las cosas bien en cuanto a prevención. Y en los adultos, llámese hombres y mujeres que tienen ya vida sexual activa y que son menores de 45 años, la vacuna sigue siendo efectiva, aunque la efectividad baja al 60%, pero aún así es un número muy alto en donde vale la pena intentar seguir trabajando en esta forma de prevención para evitar el diagnóstico de todos estos tipos de cáncer. Obviamente, estos se pueden curar si se detectan a tiempo y se tratan eficazmente. Ahorita vamos a ver por qué, ¿sale? En cuanto al cáncer cervicuterino, es el resultado de una infección a largo plazo del virus del papiloma humano, especialmente las cepas que decimos nosotros son de alto riesgo, que son todas estas. Ustedes acuérdense predominantemente de la 16 y la 18. ¿Y a qué me refiero con largo plazo? De que pueden pasar hasta 8, 10 años de que se genera ya una alteración en el epitelio derivado del virus hasta que tenemos un cáncer propiamente dicho diagnosticado en nuestras mujeres. Entonces tenemos una ventana de 8 a 10 años para encontrar esos cambios, tratarlos y de esta forma prevenir eficazmente el desarrollo de un cáncer derivado de esto. Y aquí lo vemos, observen cómo en cuanto a edad en años, el cáncer cervicuterino es prácticamente nulo en nuestras mujeres jóvenes. Aquí nos marca hasta los 29 años, en donde ya la curva se invierte. A partir de esta edad es cuando se incrementa el riesgo de padecer un cáncer cervicuterino, ¿sale? Porque en edades jóvenes no, tendría que pasar por lo menos 8 años de adquirir la infección a que se desarrolle la enfermedad. Y vemos también cómo el pico donde más te contagias del virus del papiloma humano es justo en edades jóvenes. En edades adultas ya la posibilidad de contagiarte ya es nula. De hecho, en términos estrictos, una persona que inicia actividad sexual se considera ya contagiada por virus de papiloma y esto es algo innato. Esto no tiene que ver con fidelidades y estas cosas. Esto es parte de este proceso. Cuando hablamos entonces de la infección del papiloma, hablamos de una enfermedad o una infección transitoria que puede incluso en forma espontánea dejar de infectar a nuestro cuerpo y dejar de generar cambios en las células de estos epitelios, que son la lesión premaligna y que, bueno, esta evoluciona a un cáncer invasor. ¿Sale? Solamente en 5 de cada 100 mujeres esta infección se hace persistente. Aquí sí, ya siendo un factor de riesgo alto para el cáncer. De hecho, el grueso de nosotros, hombres y mujeres, tiene la infección, pero no desarrolla cáncer. La identificación del virus del papiloma humano, predominantemente estas cepas de alto riesgo de cáncer, que son las más carcinógenas, son las que generan el riesgo de cáncer. De ahí que la prevención, basado en esta ventana que les decía, que es muy amplia, nos permite hacerlo de una forma eficaz. Y en este sentido tenemos dos formas de hacer prevención. Una que se llama prevención primaria a través de la vacuna, ¿sale? Con esto fortalecemos a nuestro cuerpo que ataque el virus, que lo desactive y de esta forma no genera el proceso de inflamación crónica, que es principalmente uno de los factores por los cuales da la neoplasia. Y la otra es por una proteína que se llama la E6. La otra forma de prevención es el tamizaje. Esto es hacer Papa Nicolau y si hay algún síntoma, algún sangrado, alguna molestia o algo, hacer una revisión para poder encontrar si hubiera algún problema lo más chico y lo más temprano posible, que es la prevención primaria, que sería lo ideal, y la prevención secundaria a través de un Papa Nicolau, a través de un screening de pruebas de papiloma y o agregaríamos aquí la colposcopía. Si nosotros revisamos justo estas cepas de alto riesgo de cáncer,
vemos que las más cancerígenas son la cepa 16 y 18, las que yo les comentaba hace un momento. De tal forma que estas cepas pueden generar una neoplasia intracervical o un NIC3, que es como le decimos. En los siguientes 3 años se adquiere la infección, es 1 en 4 para la cepa 16, una paciente en 9 para la cepa 18 y una paciente en 19 para la cepa 12 u otras. Entonces, como vemos, estas dos son las más carcinógenas. De tal forma que las vacunas que hoy tenemos disponible en México, la de 2 cepas incluye justo estas dos. Y la de 4 cepas también la incluye. Y hoy viene probablemente ya al mercado en poco tiempo la vacuna versus 9 cepas de papiloma, que es la que ya se está usando en Estados Unidos. Y si nosotros revisamos aquí, vemos cómo para carcinomas escamosos, la cepa más frecuente es la 16, posteriormente la 18 en un porcentaje del 10%, y para otros cánceres representa el 30%, de tal forma que si nosotros tenemos vacunación versus la 16 y 18, estamos cubiertos en un 70% para un carcinoma escamoso cervicuterino. Y para un adeno tenemos un 50 para la cepa 16, y aquí dense en cuenta cómo la cepa 18 es más importante como factor de riesgo para un adenocarcinoma, que va aproximadamente en un 30%. Aquí tendríamos cubierto un prácticamente 80%. De ahí que vale la pena sí considerar, si estamos en edad, poder ir a vacunarnos y poder hacer una prevención eficaz de este tipo de lesiones y, bueno, en nuestro caso, nuestras hijas, nuestros hijos, poderles evitar un problema de este tipo. Con esto, pues estamos terminando en tiempo y en forma para poder abrir a preguntas y respuestas y, bueno, con todo gusto poder interactuar con ustedes en este sentido. Muchas gracias por su atención y adelante, somos todo oídos. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos muchos agradecimientos, primero que nada, por su ponencia. Y pues también tenemos algunas preguntitas, que me imagino llegaron un poquito tarde porque algunas sí las respondió, pero bueno, las voy a hacer para que no me vayan a decir que no las hice. Una de ellas es que si la alimentación y los alimentos que consumimos influyen para desarrollar cáncer. Específicamente, yo te podría decir sí para el sobrepeso, porque en general somos malos comiendo. Y en este sentido, como vimos, el sobrepeso, obesidad, es un factor tan alto como el 70%. Entonces, el sobrepeso es un factor de riesgo para padecer cáncer. Si ya lo tenemos y estamos en tratamiento, reduce la efectividad del tratamiento. Y si ya lo tuvimos, incrementa el riesgo de recurrencia. Esto es en general. Para tumores muy específicos, vamos a hablar de cáncer de colon. La alimentación es muy importante. Todo lo que tiene que ver con carnes ahumadas o al carbón es un factor de riesgo importante para esta enfermedad. Y al revés, si la dieta es muy rica en verduras predominantemente y en fibra, el riesgo de cáncer de colon se reduce en forma importante. Esto impacta específicamente en este tumor. Y en el caso de cáncer de estómago, también la Organización Mundial de la Salud considera a México un país con este problema, sobre todo porque nuestros alimentos, sobre todo los de la calle, están contaminados con el Helicobacter pylori, que es una bacteria que produce o es un factor de riesgo para cáncer gástrico, pero esto es más bien una cuestión de higiene, una cuestión de preparación y o cultural, más que el alimento por sí sea un factor de riesgo. También se habla un poquito de sí, como tal, alimento, factor de riesgo, cáncer de estómago, cosas ahumadas también, y o cosas muy calientes, bebidas calientes para cáncer de esófago y estómago, que en este sentido serían recomendaciones específicas y generales en cuanto a alimentación. Ok, doctora, hay otra pregunta. Una niña de 12 años se vacunó de VPH, se debe vacunar nuevamente, ahora tiene 26 años. Si se puso su esquema completo, no. Si puso su esquema completo, está lista. Tenemos otras preguntitas.
¿El implante subdérmico es un factor de riesgo para padecer cáncer de mama o cervicouterino? Solamente para cáncer de mama, porque es hormonal, no para cervicuterino. Específicamente para cervicuterino, no es un factor de riesgo, pero sí acuérdense en la curva que vimos. Nuestras mujeres adultas usan menos protección de barrera, esto es condón, y el papiloma es una enfermedad de transmisión sexual. Estrictamente hablando, si vamos a tener una relación fuera de nuestra pareja estable, siempre, siempre, siempre con método de barrera, todos, hombres y mujeres. Ok. Bueno, este es otro. ¿La edad influye para desarrollar cáncer en las mujeres? La edad influye en cierta forma porque sabemos que hay tumores que tienen grupos de edad más frecuentes, específicamente mama en la mujer alrededor de los 52 años, que es lo más frecuente en nuestro país, endometrio y ovario arriba de los 55 años. Entonces, sí es un factor de riesgo la edad, específicamente en el género femenino para estas neoplasias que van de la mano con la edad. De ahí que la recomendación es que se hagan su chequeo a partir de los 40 años las mujeres, con mastografía y ultrasonido, exploración a partir de los 18. Como prevención también general, está recomendado hacer una colonoscopía a partir de los 45 años, hombres y mujeres, cada 10 años. Si tenemos antecedente de cáncer de colon en cualquiera de nuestros familiares directos, padres o hermanos, todo el mundo se tiene que hacer una colonoscopía 10 años antes a la edad del diagnóstico de nuestro familiar. Estos son prevenciones generales por edad y género. Ok. Otra pregunta, doctor. ¿Qué tipo de cáncer pueden deberse a factores genéticos? Ok, esto es muy importante. Yo te podría decir, lo más conocido desde el punto de vista medios y todo esto son las mutaciones de BRCA, tanto 1 como 2. Entonces, en general en la población se considera que el 10% de los tumores son genéticos. ¿Esto qué significa? Que traemos en nuestros genes uno que viene afectado y este gen lo heredamos de nuestros padres, ya sea el papá o la mamá. Y estos genes, los más frecuentes son BRCA, pero no son los únicos. Hoy hablamos de otros genes como es TEC2, como es, ¿cómo se llama? El otro, se me fue el nombre, ahorita te lo digo, que son genes que PI3K, P53, que son genes que también pueden estar mutados en una menor frecuencia y que a su vez son genes que nos protegen para desarrollar cáncer. Entonces, el 10% de los tumores es genético y habrá que investigar en cada familia cuál gen es el que está dañado, porque basado en eso puedes hacer la prevención. El otro es PALB2. Y en este sentido, de acuerdo al gen dañado, es como armas tu vigilancia. Si es, por ejemplo, BRCA1 y 2, la vigilancia tiene que ir enfocada a mama y a ovario en la mujer, a próstata en el hombre. Si es CHEK y PALB2, tienes que ir a buscar páncreas, estómago, colon, esófago y hacer una vigilancia a la talla o dirigida de acuerdo a la mutación que cada familia pueda tener. Ok, doctor. Otra pregunta, ¿se puede prevenir el cáncer o solo detectar oportunamente? Estrictamente hablando, sí se puede prevenir, sin duda alguna, si tienes un estilo de vida sano, peso, alcohol, tabaco, estas exposiciones de alguna forma las tienes cubiertas, sí puedes hacer prevención. Sin embargo, algo que mencionábamos hace rato es que en nuestra curva evolutiva todos vamos a enfermar de algo y vamos a fallecer en algún momento de algo, porque eso es inevitable, así es la especie. Entonces, sin duda alguna, estrictamente lo puedes prevenir, pero realmente no hay una garantía de que no vamos a enfermar de algo, porque incluso hoy la causa número 1 en cuanto a mortalidad son las cuestiones justo cardíacas que tienen que ver con peso, con obesidad, diabetes, hipertensión, como principal factor de riesgo de muerte. Doctor, otra pregunta de aquí del chat. Me imagino que también lo comentó, doctor, pero
yo creo que les digo, a veces nos llegan tarde las preguntas, es la vacuna de VPH, ¿en qué rango de edad debe colocarse? ¿Cuál es el esquema completo? Si hay diferentes vacunas. Y en cuanto a las cepas. Ok, en México hoy tenemos la de 4 cepas, que es la más completa. Esa se pone en el día 0, en el mes 1 y en el mes 6, a partir de 12 años nuestras niñas, y en los adultos es hasta los 45 años, hombres y mujeres. También de esa misma empresa farmacéutica viene la vacuna de 9 cepas, que esa ya está aprobada en Estados Unidos, está en proceso de aprobación aquí en nuestro país. Ok, tengo otras preguntas, doctor. Permítame un segundito. No te preocupes. El cáncer, bueno, es un poquito relacionado a la otra pregunta, pero es que si el cáncer de mama se puede heredar. Sí se puede heredar cuando tenemos, pero se hereda el riesgo, no la enfermedad. Y cuando tenemos una mutación genética, que es el 10% de las veces, sí tenemos herencia de mayor riesgo para mama y ovario en la mujer. Otra pregunta, ¿qué signos debemos tomar en cuenta para hacer una detección temprana? Ok, aquí dependerá del tumor que estamos tratando de hacer prevención. En el caso de mama es autodetección de un nódulo mamario lo más chiquito posible o aparición de ganglios en la axila. En el caso, por ejemplo, de tumores del cérvix, que son del género femenino, lo que estamos hablando, tendríamos que hablar de dolor a la hora de una relación sexual o sangrado a la hora de una relación sexual como datos clínicos que nos deben de alertar. Y o presencia de un sangrado anormal, esto es un sangrado fuera del esperado en cuanto al periodo menstrual, que nos llame la atención y que tengamos que hacer un abordaje diagnóstico médico. Otra cosa que es muy importante y que lo vemos frecuentemente en la consulta es busquen a médicos certificados, médicos con experiencia, porque muchas veces vemos malos abordajes o incluso malos inicios de tratamiento en donde las pacientes, en lugar de beneficiarse de hacer un esfuerzo o un gasto, generalmente termina siendo infructífero. Busquen gente certificada para que les pueda dar la mejor atención posible. Ok, doctor, y bueno, esta es para repetirnos. ¿Cuáles son las principales pruebas de detección del cáncer específicamente en las mujeres? Ok, para la mujer, en forma general, sería la mastografía y el ultrasonido a partir de los 40 años, el Papa Nicolau cada año. En Estados Unidos está recomendado que puede ser hasta cada 3 años. Se puede hacer con la colposcopía para ver si ya hay cambios en el epitelio, y también está recomendado hacer una citología en donde se mande a hacer análisis de si hay infección del papiloma, qué tipo es, para poder dar un tratamiento de erradicación. También el otro tumor que está recomendado es colon. A partir de los 45-50 años, una colonoscopía cada 10 años. Desde el punto de vista cáncer de ovario y cáncer de endometrio, no hay recomendaciones a nivel mundial que sean muy cuadradas en el sentido que se tiene que hacer de tal forma, pero sí, en general, está recomendado hacer una revisión ginecológica anual enfocada a ovario y a endometrio. Ok, doctor, y bueno, pues para cerrar en tiempo y forma, bueno, me gustaría hacer la última pregunta, es, ¿el uso de inyecciones anticonceptivas me genera más riesgo de tener cáncer de mama? Si la usa por largo tiempo, sí, llámese más de 5 años. Entonces, la recomendación es, se pueden usar, pero por periodos de tiempo corto, para no incrementar el riesgo de exposición, tanto desde el punto de vista de anticoncepción, como en su momento en la menopausia, como sustitución hormonal. Ok, a ver, tengo otra pregunta. Bueno, nada más es la última pregunta que hacemos para cerrar en tiempo, porque todos tenemos actividades y no les quiero generar más espera. Uno de los riesgos para padecer cáncer de mama es no lactar. Para las mujeres que decidieron no tener hijos, ¿cómo pueden evitar ese factor de riesgo? Estrictamente hablando,
más que un factor de riesgo, es un factor protector. La lactancia es un factor protector que reduce el riesgo. Entonces, si decides no tener hijos, la única forma de poder, digamos, adelantarte a esto es hacerte tus revisiones y chequeos en tiempo y en forma a partir de los 40. Ok, bueno, pues entonces digo, porque si no nos van a seguir llegando preguntas. Muchos agradecimientos, doctor. Ahí sí puede ver el chat. Tiene muchísimos agradecimientos por la ponencia. Muchísimas gracias a todos y un gusto, como siempre, estar con ustedes. Se queda grabada la sesión, la vamos a compartir en YouTube. Le agradecemos muchísimo, doctor. Esperemos que no sea la última ponencia. Esperemos que nos permita otro tema y ya en específico. Y pues les agradezco a todos su tiempo, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Gracias, un gusto. Buen día. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias a